Amén. Gracias. Yet not I, but Christ. Ya no soy yo, sino Cristo. Padre, te damos gracias That you so loved us. You sent your only begotten Son, por amarnos tanto Jesus Christ. y enviar a tu Hijo unigénito Jesucristo para que todo aquel que en él crea Shall not perish, but no have se everlasting pierda, life. mas tenga vida eterna. Whoever believes in you, Jesus, Cualquiera que cree en ti, shall Jesús, be righteous. será justo. Whoever believes in you, Cualquiera que crea en walk ti, in victory. caminará en victoria. Thank you. Thank you. Gracias. for your grace. Gracias por tu gracia. Gracias por tu amor. Thank you for the word of God. Gracias por la palabra. Trust. We La stand. palabra de Dios en la que podemos confiar. Lord, though the world Señor, rails against you and against your word, aunque el mundo esté en tu contra, en contra de tu palabra, y trate en vano de your word stands callar tu forever voz, established in heaven. Your word Señor, lives, tu palabra vive para siempre bears fruit. y tu palabra lleva fruto. Your word is trustworthy, it is sure, it Tu never palabra changes. es confiable, es You verdad have y nunca cambia. supervised and kept it. Señor, tú la has And Lord, supervisado you still work y through tú la your word, guardas. living, powerful, Señor, tu palabra sharper than es any viva two-edged sword, y it is eficaz, life-giving. más It is filosa que una deadly. espada de dos Lord, filos. your word is our Señor, delight, tu it is palabra our es joy. nuestra delicia, nuestro Fill our gozo. hearts with rejoicing, Te pido, praise, Señor, and que llenes nuestro corazón de alabanza, de adoración, de acción de gracias mientras Father, I estudiamos pray esta that your mañana. word would Y te pido, Señor, que dispel the darkness, palabra expose the lies, and drive them out. exponga las mentiras, Lord, cause our faith to saque be fuera, built eche upon fuera the las solid tinieblas y and not upon nos haga estar firmes en la roca philosophies and- y no en las filosofías, en las doctrinas de but los Lord God, we hombres. trust you. Pero, Señor, And confiamos I en ti. pray that you, by the power of Y your confiamos, Spirit, working Señor, through que your word, would por el poder de tu accomplish in our Espíritu presence Santo, this morning everything that you are wanting tú to vas do. a cumplir en esta mañana todo lo That que you would quieras bring about the hacer. changes in our thinking, that you Tú vas a traer los need cambios en see our nuestro need of, that you would pensamiento. bring about the changes in our living, that you would Tú, put Señor, love in our hearts for you and vas for a one another, poner that you amor would sort out en our nosotros. misplaced priorities, that you Tú, would Señor, vas a poner en orden nuestras cause us to prioridades. take that Y tú, place Señor, that you have vas a called tomar us to, and to ese lugar yield our lives to your para que Spirit, nosotros and to podamos let you rendir have your nuestra way vida a in tu our Espíritu lives. y tú puedas hacer So tu I do voluntad en this nuestras morning. vidas. I yield to you, I depend Yo, upon Señor, you, me I trust rindo a ti, dependo de ti y Have your confío en way. ti. in me and through me. Haz tu voluntad To en the mí glory y a of través de God. mí. Para la For the gloria de good Dios and the joy of your church, I pray this. y por el bien de tu iglesia. In Jesus' Te lo name. pido, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amen. We're going to look at this passage that Vamos a ver Adrian este read for us pasaje this morning in que Adrián acaba Galatians de chapter leer 3. en esta mañana de Gálatas capítulo 3. I've titled it, I took the title right out of the passage. The Le opening puse line, el título de este what is the pasaje. purpose of the law? ¿Cuál es el propósito de That's la what we're ley? going to be looking at. Y eso There es are lo que many vamos a ver en abused esta and mañana. misunderstood biblical doctrines, but there are few teachings in the Bible that are Hay muchos que han more abusado y han misunderstood and more routinely malentendido abused than the subjects las of doctrinas the bíblicas. law of God and the grace of Hay God. unos que han malentendido y abusado de la It ley is marvelous. y de la It gracia is de Dios. incomprehensible, Y es incomprensible y a la vez but it is maravilloso so rich. And as su we palabra. gaze into it, we can understand it more Es and tan more, hermosa but we will never fully grasp it. que quisiéramos entender cada vez más y más, pero no es posible entender toda la profundidad de su palabra. In love, that they are doing something
¿Alguna vez has tratado de decirle a algún cristiano, con todo el amor del mundo, que están haciendo algo que es pecado? Y te ha sucedido que ese cristiano, a pesar de que le dices con mucho amor, se enoja y te dice, eres un legalista y yo ya no estoy bajo de la ley. O tal vez te has encontrado a cristianos que justifican su comportamiento que la Biblia identifica como pecado, con la defensa de que los cristianos ya estamos bajo la gracia y no bajo la ley. ¿O qué tal este? Dios sabe que es imposible para mí vivir en el estándar bíblico. Le doy gracias a Dios por su gracia, porque Él me acepta como soy. Él sabe mi debilidad y sabe mis pecados, entonces yo puedo vivir mi vida cómodamente, sabiendo que Él me acepta y me aprueba así como soy. Bueno, estos tres escenarios de los que les hablé son tristemente muy comunes y reflejan un concepto distorsionado y no bíblico de la ley y de la gracia. Gálatas nos está enseñando que nosotros somos salvos por la gracia, solo por la gracia, a través de la fe y en Cristo solamente, que la salvación es un regalo de Dios que nos hace justos para siempre, siempre amados, siempre aceptados y que nosotros no tenemos que hacer nada más. Entonces, ya no hay lugar allí para la ley. Estamos aprendiendo que la gracia de Dios significa el poder de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios expresado hacia personas que no tienen ningún poder para la salvación y no tienen absolutamente nada en su poder para vivir este tipo de vida, pero todo lo podemos en Cristo, porque Cristo ya lo hizo todo. Ya no hay sacrificios de animales que ofrecer, ya no hay ceremonias religiosas que hacer, ya no tenemos que hacer ninguna otra cosa, ni peregrinaciones, ni buenas obras, ni leyes que guardar. No hay ninguna penitencia ni pagar en el purgatorio, porque Jesús ya lo hizo todo y Él nos lo ofreció gratuitamente. Todas esas bendiciones están a nuestra disposición cuando ponemos nuestra fe en Él. Y Gálatas enseña que esta provisión nos fue dada por Dios y que la ley nunca fue una alternativa para la gracia de Dios ni para la salvación por la fe. Siempre ha sido un solo camino para ser aceptado por Dios, no guardando la ley, no guardando los mandamientos, sino por fe en Jesús, confiando en que Jesús ya se encargó de todo por nosotros. Y por eso nosotros deberíamos estar para siempre agradecidos. Es por eso que nosotros cantamos de esta manera en las mañanas. Es por eso que somos tan valientes y venimos en días tan fríos como hoy para juntarnos y recordarnos los unos a los otros de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y podemos mirar los unos a los otros sabiendo que no nos ganamos nada de lo que Dios nos ha dado, que no tenemos ningún mérito, pero que Dios es bueno para su gloria, para su alabanza. Para Él sea toda esta gloria, porque nosotros somos débiles, fallamos, batallamos, pero no necesitamos estar batallando porque Dios provee todo lo que nosotros necesitamos. Pero entonces muchos convenientemente dejan de leer la Biblia allí y piensan que todo lo que está escrito entonces en la Biblia es obsoleto, irrelevante y que ya no se aplica a nosotros como cristianos y que podemos ignorar todos esos mandamientos morales porque la gracia de Dios ya nos cubrió y Dios nos acepta sin condiciones.
Many Christians with that wrong belief Muchos cristianos con esa creencia equivocada ahora viven un estándar que es parte verdad, parte mentira, y mientras no esté haciéndole daño a nadie, pues está bien, porque Dios de todas maneras me acepta como soy. Es una gran mentira, parte de verdad, pero más mentira que verdad. Jesús dijo, no piensen que he venido a destruir la ley y los profetas. No he venido a destruirlos, sino a hacerla cumplir, porque ni una tilde ni una jota pasarán, sino que todo, hasta que toda la ley se cumpla. Así que, si Jesús no hubiera terminado con la ley permanecería ahí sin cambio. Y nosotros tendríamos que seguir la ley. Pero nosotros hemos sido justos por la gracia de Dios. Y nuestro estándar con respecto a Dios no se afecta si guardamos o no guardamos la ley. Entonces, si eso no se afecta, ¿cuál es el punto de la ley? ¿Por qué entonces es que la ley existe? Y eso es lo que vamos a ver en Gálatas 3:19. Pablo hace la siguiente pregunta. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pues fue añadida por causa de las transgresiones, hasta que viniera la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. La ley se refiere a todos los mandamientos que fueron dados por Moisés en el monte Sinaí en el desierto. Romanos capítulo 2, verso 14 y 15 nos dice que la raza humana tiene una percepción natural del pecado, que se conoce como conciencia. Pero hay algunas cosas que no reconocemos como pecado si es que no nos dicen, porque se escapan a nuestra conciencia. Romanos 3:20 dice que por la ley vino el conocimiento del pecado. Así que la ley, el propósito de la ley es hacernos conscientes de nuestro pecado, si es que nuestra conciencia falla. La ley fue añadida por las transgresiones. ¿Qué es transgresiones? Es una palabra larga, pero significa simplemente pecado. Significa poner un límite en un territorio prohibido. Es violar los mandamientos de Dios. Y por eso la ley no fue añadida solo para decirle a la gente qué es lo que es pecado, sino también para hacerles saber que el pecado es una violación en contra de Dios. La ley hace el pecado personal. Deja claro que nosotros debemos de responderle a alguien por nuestro pecado. Vamos a ilustrarlo. Nosotros hemos experimentado la tentación en un escenario como el que les voy a decir. Vamos a suponer que hay un plato de galletas allí. Nadie lo está cuidando, pero tu conciencia te dice que no debes tomar esas galletas porque no son tuyas. Miras alrededor y no hay ninguna señal que dice que no tomes ninguna galleta de allí. No dice de quién son. Y nadie te ha dicho que no las debes de tomar.Í que ignoras tu conciencia y tomas una galletita. Eso es pecado. Añadir la ley es como poner una nota en el plato de las galletas que diga, por favor, no se coman las galletas, su mamá.
Entonces ahora ya sabes que tu mamá ha dejado ese letrero para que no te coman las galletas. Pero tú ignoras el recado y te comes una galleta de todos modos. Eso es una transgresión, porque has traspasado un territorio prohibido y has violado un mandamiento, una orden. Entonces, de la misma manera, añadir la ley lo hace que el pecado sea algo personal. Así que nosotros vemos en el verso 19 que la ley tenía un aspecto temporal en su propósito. Fue añadido hasta que la simiente viniera. Aquella simiente al que la promesa fue hecha. Esa simiente, en el verso 16 nos aclara que es Jesucristo. Así que la ley tenía un propósito temporal hasta que Jesucristo viniera a la escena, ¿no? Jesús vino y recuerden lo que dijo de la ley. Mateo capítulo 5, 17 y 18 dijo Jesús, no piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas o la ley. No, no he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que mientras existan el cielo y la tierra, todavía no pasan, pero no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así que, ¿qué es lo que Cristo quiere decir con esto de que vino a cumplir la ley? La ley todavía está ahí. Tenemos que tener en mente que los mandamientos morales de la ley son un reflejo del carácter moral de Dios. Es como una descripción de cómo el carácter de Dios es. Por ejemplo, nosotros no debemos mentir porque Dios no es mentiroso. Y como fuimos creados a su imagen y semejanza, tenemos que ser como Él. Nosotros no debemos robar porque Dios no es un ladrón. Y somos hechos a la imagen de Dios. Esa es una descripción de cómo es Dios y cómo deberíamos de ser nosotros porque hemos sido creados a su imagen. Así que parte del trabajo de Jesús de hacer cumplir la ley es descrito proféticamente por el profeta Ezequiel. Vamos por favor a Ezequiel 36, 27. La ley es una descripción del carácter de Dios, de cómo es Dios. Nosotros fallamos, no podemos. Tratamos, pero no podemos ser como Dios. Pero hay una profecía en Ezequiel 36, 27 que dice, es una promesa de Dios que iba a ser cumplida en Jesucristo. Dios dijo, pondré en ustedes mi espíritu. Eso describe cuando eres nacido de nuevo. Y haré que cumplan mis estatutos en mis leyes. Y esa es la gracia de Dios. Y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. Lo que está prometiendo Dios es que Él mismo iba a causar que nosotros pudiéramos caminar en sus estatutos y en sus leyes. Y dice, y ustedes guardarán mis estatutos, mis leyes, y las pondrán en práctica. Esa es una promesa de Dios, de la gracia que Dios nos iba a dar para poder vivir. La gracia de Dios no se salta la ley, sino que la gracia de Dios nos da el poder de vivir en esa vida pura, consistentemente bajo las demandas de la ley, no por nuestros esfuerzos, sino por el poder que obra en nosotros.
Así que aquí hay un propósito de la ley por nosotros los cristianos. La ley se convierte en una descripción de la vida que Dios ha prometido que nos dará. Nuestra parte es confiar en Él y ceder nuestra vida al control de Dios y decir, Dios, haz tu voluntad en mí. Y entonces cuando lo hacemos, lo que resulta es que nos vemos, nos parecemos más a Dios, sonamos más como su carácter. Y eso es más consistente con lo que describe la ley. La ley ya no es una lista de responsabilidades, sino que bajo la gracia se convierte en una serie de promesas que Dios va a cumplir en nosotros. Ahora ya sabemos esto. Ya sabemos que está mal con el escenario que les di al principio. Dios sabe que nosotros no podríamos vivir bajo ese estándar bíblico. Eso es verdad. Absolutamente. Dios sabe que no puedes. Y Él siempre lo supo. El problema es que nosotros pensamos que podemos. Y entonces les dice, bueno, traten. Aquí está la lista de las cosas que tienen que hacer. Pero Dios sabe que eso es imposible. Pero le doy gracias a Dios que a pesar de que no puedo, Él me acepta como soy. Eso es verdad. ¿Cierto o falso? Es cierto. Él me acepta como soy. No hay nada que yo tenga que hacer como un prerequisito para venir a Él, porque Él me acepta como soy. Ahora, esta es la siguiente parte. Él sabe mis debilidades y por eso baja el estándar para mí, para que yo pueda vivir una vida cómodamente con su aceptación y aprobación completa. Bueno, aquí hay una verdad a medias. Él sí sabe mis debilidades, pero Él nunca va a bajar el estándar para que yo viva cómodamente. No. Eso le costó la vida al Señor. Él tiene un estándar alto. Y eso no es gracia, eso es falta de fe. Bajar el estándar de Dios es también la ley. Es como bajar la ley un poco, hacerla menos estricta para que entonces tú puedas alcanzarla. Y eso no es gracia, eso es falta de fe. Eso es también ley. Y eso es lo que no enseña la Biblia. El Señor Jesús nunca va a bajar su estándar. El estándar más alto fue el que Cristo vino a cumplir. Y eso es lo que hace en ti cuando tú dejas que Él te dé el poder y te capacite. Y no es como que está viviendo como un extraterrestre dentro de ti, no. Él se une, tu espíritu se une al de Él. Y suena como tú, pareces tú, pero no eres tú, es Jesucristo el que está actuando de adentro hacia afuera a través de ti. ¿Se acuerdan lo que el pequeño folleto que les di al principio, que decía que la ley significa que yo tengo que hacer algo para Dios y la gracia significa que Dios ya hizo todo para mí? Si tú todavía quieres hacer las cosas, pues todavía estás viviendo bajo la ley. La ley dice que Dios requiere algo de mí, pero la gracia dice que Él lo ha hecho todo para mí. La gracia dice, yo no puedo hacerlo, pero Dios lo hace dentro de mí. Él me da el poder para hacerlo. La liberación de la ley significa que el Señor me acepta y me quita esa carga pesada
que era para mí tratar de hacer las cosas y me da la capacidad de hacer las cosas. Yo no puedo hacer nada para Dios, sino que Él me da el poder para poder hacer todas las cosas que Él quiera que yo haga, pero me libera de la ley. El estándar está todavía ahí, es alto, pero ya no es mi responsabilidad cumplirlo, porque ya sabemos que no podemos y Dios sabe que no podemos, pero Él entra dentro de nosotros, Él nos da el poder, Él nos da la capacidad. Filipenses 4:13 dice, eso es lo que nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si no crees eso, entonces tampoco crees en la gracia de Dios. No creerlo, no creer que Dios me da la fortaleza para vivir esa vida que se parece al carácter de Dios, es no creer tampoco en esa gracia de Dios. El verso 19 dice que hasta que la simiente viniera, la simiente a la cual se le hizo la promesa. ¿Cuál es esa simiente? Pues lo dice en Gálatas 3:8. Y la Escritura dice lo siguiente, Gálatas 3:8. La Escritura al prever que Dios habría de justificar por la fe a los no judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham cuando dijo, en ti serán benditas todas las naciones. La promesa es que a través de los descendientes de Abraham, Dios iba a justificar a los gentiles por fe. La simiente era Jesucristo y a través de él, Dios iba a justificar a los gentiles. Gálatas 3:19-20 dice, hasta que viniera la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios sí es uno. Estas promesas fueron dadas directamente por Dios a Abraham sin mediador. De hecho, Dios puso a dormir a Abraham como una demostración, lo puso a Abraham a dormir como una demostración de que él no iba a hacer nada, sino que Dios iba a hacer todo por él. Y Gálatas 3:21 dice, ¿contradice la ley las promesas de Dios? De ninguna manera, porque si la ley dada pudiera dar vida, la justicia sería verdaderamente por la ley. Si hubiera una ley que hubiera podido dar vida, sería otra cosa, pero eso no es así. La ley no contradice las promesas de Dios en la gracia, sino que describe el carácter de Dios. Lees la ley y puedes decir, así es como Dios va a trabajar en mi vida. Él va a hacer que todas estas cosas que Él dice que hará, las hará. Porque esa es la forma en la que Dios trabaja y Él nos conforma a la imagen de su Hijo. Cuando uno confía en Dios, uno puede vivir esa vida que está en perfecta armonía con la ley de Dios, y eso significa confiar en Él y no luchar para alcanzarlo. Nosotros tenemos que tener esos ojos y esas vidas enfocadas en Dios, en el Padre, como Jesús. Porque Jesús hizo solamente cuando caminó en la tierra, hizo solamente lo que el Señor le decía, guiado siempre por el Espíritu Santo. Toda su vida estuvo así, viviendo desde que fue al desierto y fue tentado. Siempre siguió la dirección del Espíritu Santo y como resultado
Él nunca violó la ley. The leading of the Spirit never led him into violation of the law of God. Porque seguir el Espíritu Santo, su dirección, Holy Spirit nunca today viola, sure gets blamed nunca viola often for people's la ley lives de that are Dios. contrary to the law of God. Pero si no te dejas guiar, The Spirit led si no te dejas guiar por el Espíritu, siempre vas a contradecir la ley. discerning, is this of God or not of God? Una de las claves para Is this prophecy discernir cuando es de Dios o no es de Dios es se alinea con las Escrituras, se alinea con la palabra, porque el Espíritu Santo nunca va a contradecir la palabra de Dios. living under the law? Vivir bajo la ley es hacer lo mejor que puedas para guardar los mandamientos de Dios, pero vivir bajo la gracia es confiar en que Dios va a cumplir todos sus mandamientos a través de ti. You don't even need to Y no necesitas enfocarte en los mandamientos, ni siquiera necesitas memorizarlos, solamente sigue a Jesús. there's nothing wrong with Bueno, no estoy diciendo tampoco que tiene algo de malo know what to do. memorizar los mandamientos, siempre y cuando no estés allí tratando de cumplirlos por tus propias fuerzas, porque Dios ya te ha prometido que tú los vas a cumplir de todas maneras cuando confíes en Dios. You shall have no other Dios gods before me. lo que quiere You hacer es shall not quitarte take a the ti la name of the Lord in responsabilidad vain. You shall not commit adultery. You shall not de seguir steal, los etc. mandamientos. It's your No responsibility. codiciarás, no hurtarás, no mentirás, no cometerás adulterio, etc. La ley es una descripción del carácter moral de Dios y la gracia es el poder de Dios obrando en ti a nuestro favor para hacer todo lo que necesitamos para vivir esta vida. Cuando Dios está obrando en nuestras vidas, Trust the Lord. respondemos en fe. You shall not commit Es una adultery. expresión de You su shall vida. not steal, etc. Ya If you sabemos are being led by God, He will lead que you. esa vida en nosotros nos va a dar el poder para no robar, para no mentir, para no cometer adulterio. Todas esas cosas Grace que is the son power of el God working on carácter our de behalf to Dios do for us se what needs expresará to en be done. nosotros automáticamente. God is Todo lo working que in our lives in necesitamos response to our faith. para vivir esta vida piadosa lo hará Dios y eso es la gracia. Esa es la expresión que será consistente con el carácter de Dios, con los 10 mandamientos, con la ley. Cuando Dios está obrando por gracia en tu vida se va a conformar a lo que está descrito en la ley, porque eso es lo que Dios quiere. Tú estás siendo conformado a la imagen de Cristo. Gálatas 3:21 dice, porque si la ley dada pudiera dar vida, la justicia sería verdaderamente por la ley. Fíjense que lo que nos hacía falta era vida. Nos faltaba vida para vivir rectamente. La descripción de la ley es el carácter moral de Dios. Y no podemos vivir esta vida si no tenemos a Dios, porque solamente Dios puede vivir como Dios, ¿verdad? Si nosotros entendiéramos esta verdad, ni siquiera pretenderíamos que podemos vivir así, porque el único que puede vivir como Dios es Dios mismo. Sí, lo que este versículo nos está diciendo es que si la ley hubiera dado vida, Él no hubiera mandado a su Hijo a la cruz. ¿Qué caso tendría que Cristo hubiera muerto entonces por nosotros? Pero Dios sabía que no había otra manera. La única forma es que Cristo diera su vida por nosotros en la cruz para podernos ofrecer esa vida a nosotros, por fe, poniendo nuestra fe en Él con el propósito de que Él viviera esa vida a través de nosotros para ser conformados a la imagen de Jesucristo. Verso 22. Pero la Escritura
lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Pero antes de que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Ok, este es otro propósito de la ley. Verso 22 dice que la ley escrita nos confinó. El verso 23 dice que nosotros estábamos como resguardados, como prisioneros. La ley era como un guardia de la prisión, aquel que está en una prisión, está confinado, no tiene libertad. Nosotros estábamos bajo las ataduras del pecado. Y nosotros tal vez pensábamos, no, yo puedo guardar la ley solo, no necesito nada. Yo me porto bien. Y hay gente que piensa, no, yo soy buena persona. A lo que me refiero es que los no creyentes generalmente piensan, yo soy buena persona, yo no necesito nada porque yo me porto bien. Pero la ley precisamente nos enseña lo que somos, porque si no, la gente tendería a decir, bueno, yo soy bueno, yo no tengo problemas, yo me porto bien, pero la ley nos muestra nuestra verdadera condición de pecado. La ley nos muestra, este es mi carácter, tú debes de guardar esto perfectamente, y eso nos muestra que no somos tan buenos como pensábamos. La ley sirve para mostrarnos que no somos buenos, que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Todos los que han recibido a Cristo como Salvador han llegado a la conclusión que necesitan un Salvador. En Romanos capítulo 7 nos habla del impacto de aquellos que viven bajo la ley. Romanos capítulo 7, verso 15 y 16. Tal vez ustedes están familiarizados con este pasaje. Este pasaje está hablando de las personas que quieren vivir bajo su propia fuerza. Pero dice el verso 7, el verso 15, no entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Les ha pasado? Y si hago lo que no quiero hacer, comprueba entonces que la ley es buena. Hay una ley ahí. Están batallando ahí. Pero aquí nos está hablando, el verso 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y esto nos lleva a la desesperación del verso 24 y del verso 25. De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo. Sé miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos ha salvado una y otra vez. El Señor nos muestra cómo estábamos en pecado, cómo no podíamos guardar esta ley hasta que Él vino. Y entonces podemos
Abre nuestros ojos y decir, Señor, gracias porque tú me puedes salvar de mi pecado. Gracias porque esa promesa de justicia vino a través de Él y vino a todos los que creen. Gálatas 3, 24 y 25. De manera que la ley ha sido nuestro tutor, como un guardián para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero al venir la fe no estamos ya al cuidado de un tutor, ya no estamos bajo el cuidado de un guardián. La ley todavía está allí, pero ya no estamos bajo su poder, ya no vivimos bajo la ley. Y no estoy contradiciendo lo que dije hasta ahora. Ya no estamos bajo la ley, sino que la ley no se ha ido, pero nosotros hemos sido removidos de ese control. Ya no tenemos esa carga sobre nosotros. Ya tenemos el poder de vivir la vida que la ley describe. La ley solamente fue el guardián que nos escoltó hasta Cristo y que nos hizo ver nuestra necesidad de un Salvador. La palabra en inglés de tutor es guardián, pero es la traducción de una palabra griega de un guardián para niños pequeños. Y aquel guardián lo llevaba a la escuela y lo traía de la escuela y supervisaba su conducta. Este guardián actuaba como un supervisor del niño y lo disciplinaba, y muy a menudo eran duros. Y en las pinturas antiguas se representa a esta persona con una vara en la mano para disciplinar al niño que estaba bajo su cuidado. Así que la ley funciona como este tipo de guardián, como un guardián de la cárcel tal vez, hasta que vino Cristo y nos liberó de este supervisor que estaba constantemente recordándonos cómo deberíamos de vivir y cómo estábamos portándonos mal, regañándonos constantemente por nuestra mala conducta. Pero el papel de este guardián para los niños terminaba cuando eran adultos. Y es bien interesante, lo vamos a terminar de ver la próxima semana. Para terminar, quiero decirles que el papel de este guardián de la prisión o del tutor era temporal, así como el papel de la ley también para nosotros es temporal. Aquí la Biblia nos habla acerca de los hijos de Dios y tal vez no dice de las hijas nada, pero ustedes también están incluidas. Hay otros lugares en la Biblia donde nosotros los hombres somos incluidos como la novia de Cristo, pero bueno, podemos vivir con eso. Así que, volviendo al escenario que cité al principio, ¿le has dicho a algún cristiano que algo que está haciendo está mal y te ha respondido que no seas legalista porque él ya no vive bajo la ley? Bueno, eso es un malentendido. Como dice Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, confróntalo de su pecado. Cuando él y tú estén solos, si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Confrontar a tu hermano o a tu hermana es bíblico. Y dile, hermano, tal vez tú no puedes, pero Dios puede ayudarte.
Porque Dios es tu Salvador y Él te ayuda, pero tú tienes que confiar en Él. Let me pray with you. Déjame orar por ti. Vamos a orar juntos para que Dios te dé la capacidad. By the way, Paul, Por cierto, Pablo en Primera de Corintios this same principle se refiere a este mismo with the church. principio. You confront the sin. Hay que confrontar el pecado. Tenemos There needs to be que the repentance, the acknowledgement. confesar, reconocerlo, confesar y arrepentirse. Turn with me in closing to John chapter 15. Vamos a cerrar con este último verso en Juan capítulo 15. Let's see if this familiar passage Pasaje familiar takes on a little bit of new meaning to you today. que ojalá que tenga un nuevo significado para ustedes en esta mañana. Beginning in verse 1, Jesus said, I am the true vine. En My el verso Father is the 1 vine dresser. Every branch dice, in yo me soy that la does vid not bear verdadera y mi fruit, Padre es he el takes labrador. away. Todo And pámpano every que en branch mí that no bears lleva fruit, fruto, he lo prunes, quitará, y that it todo may aquel que bear lleva more fruit. fruto lo limpiará para que lleve You más are fruto. already clean Ustedes ya están because of limpios the word por which la I have palabra que spoken les to he you. hablado. Abide in me, Permanezcan en mí and y yo I en in ustedes. Así como As el the branch pámpano no cannot puede bear llevar fruit of fruto por sí itself mismo, unless it abides si no in the permanece en vine, la vid, así neither tampoco can you ustedes, unless si you no permanecen abide in en me. mí. You can't do it No lo pueden hacer, unless you're abiding in him, a menos que trusting estén him, confiando en Él, drawing from him the life. dependiendo de Él, sacando de Él la fuerza y la habilidad. Verso, You are the branches. He who abides in verso me 5, yo and soy la I vid y ustedes in los him pámpanos, el que bears permanece much en mí y yo en Él, For este lleva without mucho me, fruto, porque you can separados do de nothing. mí, nada pueden hacer. God understands Dios entiende sinful situation. su situación pecaminosa, Él entiende su debilidad natural And that is why he sent Jesus Christ. y es por eso que Él envió a Jesucristo. Put you in, or is often Nosotros inviting to put you into the vine as a branch. recibimos la invitación de Verse 6, if anyone ser does parte not de Él. abide in me, he is cast Verso out 6, as a el que no branch and is permanece withered. en mí será desechado como pámpano, se secará y será recogido y arrojado al fuego y allí arderá. That is the fate. Ese es el destino Christ is not in you, de and you aquellos que no Christ. están en Cristo y Cristo no está en ellos. No pueden vivir bajo el estándar, no pueden ser lo suficientemente buenos. Verse 7, Verso 7. if you Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá, shall be done for you. God does it. porque Dios lo hará. God does it. That's grace. Y esa es la gracia. You can't. Nosotros no podemos, You can do nothing. separados de Él, no podemos hacer nada. Pero I can do all things through Christ. nosotros podemos hacer todo en Cristo que nos fortalece. We thank you. Padre, nuevamente te damos gracias por estas buenas nuevas de la gracia de Dios. That has liberated us from the demands of the law Señor, and the gracias curse of the law. porque nos has liberado de la maldición de la ley. Tú tomaste esa maldición To us, y tú entraste en nosotros and enable us para darnos la capacidad de vivir como Jesús. Thank you. How can we ever thank you enough? Te damos gracias. ¿Cómo podríamos agradecerte lo suficiente? That there would be a great sensation in this room of Señor, a heavy load having fallen off of our backs. tal vez And a great sensation in this hay room una of sensación liberty. de libertad en este lugar, de que una carga muy pesada ha sido quitada de nuestras espaldas, porque ya no tenemos que ser como Jesús en nuestras propias fuerzas, pero podemos ser como Él, a cuya imagen hemos sido hechos por ti, porque tú has provisto todo lo que necesitamos, porque tú has hecho todo lo que se necesitaba en la cruz del Calvario. Y todo lo que se requiere ahora es que nosotros recibamos lo que tú nos has dejado. Te alabamos por eso.
Y te have pido, not by Señor, por faith todos entered aquellos into the que family of God, have not by todavía faith no han entrado por fe repented of their own failures a esta and their familia, sin, por todos and put aquellos their que trust no in you to se do han anything. arrepentido Lord, I de pray su that you would pecado, cause faith confiando to en que rise. tú I pray puedes that you would cause salvarles. those who Te pido, are cut Señor, off from you because of their sin to por todos cry out to you aquellos que están separados de and ti, que receive puedan your clamar a ti forgiveness y and your puedan grace recibir and tu your perdón, righteousness tu justicia and your eternal embrace y tu and empowering abrazo eterno y tu poder y tu gozo and everything that is needed for life and God. y todo lo que hay a su Lord, we disposición pray that you would para send la us vida y out para from la here piedad. as messengers of Señor, this te good pido que news, nos envíes de and that in aquí our como relationships with one mensajeros another, we would de relate buenas with an nuevas understanding of y this que good podamos news, and that we are no longer entender under the law, que ya no but estamos bajo Lord, la we have ley, been given sino the que enabling and the tenemos empowering to el be poder conformed to the para image of ser Jesus hechos a la Christ. imagen de And may we Dios encourage one y another que in that faith-filled podemos vivir direction. esa vida And I ask this en in el poder Jesus' del name. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Bless you.